Así sea un grupo pequeño o grande, y llegar a una iglesia y entrar en una atmósfera de amor, una atmósfera de paz, una atmósfera de quietud, una atmósfera de tranquilidad, de reposo en medio de las tormentas, de las luchas de cada día. La iglesia es un lugar de refugio, es un escondedero, es una torre fuerte. Pero la iglesia es todo eso por la presencia del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo, la iglesia solamente sería un club, una morgue. Una morgue es un depósito de cadáveres. Bien, hermanos, estoy agradecido a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en esta mañana. Y antes de entrar al tema, pueden tomar asiento un ratito, no quiero cansarlos. Antes de tomar el tema, tengo que hacer una corrección para muchos hermanos sobre algo que dije en un mensaje, predicando un mensaje sobre el tema del Edén de Satanás. Comenté sobre un discurso del presidente Putin de Rusia. Bueno, no es cierto que haya sido Putin que haya dicho esas palabras. Parece que alguien en las redes sociales, ¿no? Simplemente puso letras, pero esas letras, esa traducción no era la exacta al original del discurso de Putin. Y muchos caímos en ese error. Realmente, como el presidente de Rusia estaba hablando, rechazando durante bastante tiempo sobre la ideología de género y rechazando todas esas corrientes de corrupción que se están dando en el mundo occidental, dimos por cierto esas palabras, pero llegaba a darme cuenta de que no hay seguridad que eso sea así. No es así. No hablamos el ruso, no podemos decir, si tú sabes el idioma ruso, ahí se puede decir, oye, eso nos lleva a tener un poco de cuidado con todas las fuentes que a veces llegan en YouTube o en las redes. No se puede creer todo, es necesario verificar las fuentes. No se puede tomar rápidamente a la ligera. Podemos ser inducidos a un error y a decir algo, y eso no está bien. Bueno, yo tengo que disculparme, tengo que rectificarme y tengo que decir, bueno, no fue así. Y es así, hay que decirlo, ¿no? Para tener más prudencia. Es muy peligroso. Todos los seres humanos podemos ser inducidos a error. Y somos inducidos a error en este tiempo mucho más que en otro tiempo, y es muy peligroso, y por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Los medios de comunicación inducen a error. Las publicidades están llenas de mentiras y falsedades permanentemente. Correcto. La publicidad busca estimular que la gente consuma. Por ejemplo, cuando venden cigarrillos, los cigarrillos pues es un vicio, puede producir cáncer, pero te adornan la publicidad y te dicen, oh, este producto es especialmente para que tú te sientas joven. Entonces tú crees que oh, yo soy joven. Entonces hubo un hombre inteligente, un joven inteligente, un hombre moderno tiene que usar este aparato. Entonces te inducen a crearte una necesidad que tú no necesitas, no es básica, no es necesaria, pero corremos ese riesgo, hay mucha influencia. O te engañan, ¿no? Últimamente se ha encontrado que había mucha mentira, ¿no? Y el Estado la consiente, ¿no? Esa gran famosa empresa Gloria, por ejemplo, con la leche que decía que es leche de las vacas, ya se iba a hacer pura leche en polvo, llena de grasas y nada de pureza, de calidad, y así engañan. Entonces hay un peligro, y es bueno también decirlo eso, ¿no? Una vez el hermano Branham dice que estaba viendo una publicidad, el profeta mismo fue inducido, ¿no? Él cayó en ese error, porque si el Espíritu Santo no le decía, bueno, él iba a caer en ese error. Y él cayó en el error del profeta porque dijo, si tú coges este detergente y lo disuelves en un plato, queda limpio el plato. Entonces él, como la veía a su esposa que trabajaba duro lavando platos, dijo, uy, con esto pues se va a facilitar el trabajo.
Pero menos mal que él se fue y lo probó, lo llevó se fue al lavatorio, lo probó, el detergente, el líquido, y todo estaba pegado. Uy, digo, si yo le hubiera dicho esto a Mena, me hubiera perdido la confianza. Es muy peligroso, por tanta mentira, por tanta seducción, tanta cosa que hay en este tiempo. Y estas cosas de las mentiras, de la seducción, está en todo. La gente que es manipulada, puede ser manipulada de una u otra manera. Es un tiempo muy peligroso, donde tenemos que discernir muy bien, tener mucho cuidado, especialmente nosotros los que somos más personas de fe. El hecho mismo de ser personas de fe nos lleva a... El hecho de ser personas de fe nos lleva a creer rápidamente algo, a confiar. Por eso la Sagrada Escritura nos advierte. En Romanos 3:4 dice: sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Bueno, la palabra de Dios nos advierte, pero siempre, como somos de fe, a veces alguien viene y nos dice: oye, te cuento esto, y lo damos por cierto, y de repente no es. Es bueno siempre verificar. Incluso por eso la misma palabra dice que toda verdad tiene que ser sostenida por 2 o 3 testigos, mucho más cuando se trata de emitir un juicio sobre un ministro, un predicador de la palabra. Es muy bueno tener todas estas cosas en cuenta. No es el tema que vamos a tratar hoy, pero sí es bueno decirlo y que esto quede claro, ¿no? Aclarar esas cosas. Pero lo que sí es cierto es que debemos estar vigilando todo lo que hagan las grandes potencias, ¿no? El Espíritu Santo le dijo al profeta: vigila a Rusia, vigila al rey del norte. Entonces sabemos que Rusia un día va a llegar a reunir ejércitos y va a marchar contra Israel. En los tiempos de angustia de Israel que están profetizados. También sabemos que va a haber una guerra mundial de todas maneras, cualquier día, y que Rusia va a infligir un gran castigo al mundo occidental. Y que Dios ha levantado a Rusia de la misma manera que Dios ha levantado a Nabucodonosor de Babilonia, de la misma manera, va a ser el brazo de la justicia de Dios. Yo creo eso, yo no tengo ninguna duda sobre eso. Y que muchas bombas atómicas de Rusia van a ser el castigo de Dios sobre muchas naciones corruptas del mundo occidental. Yo estoy completamente seguro de eso, como lo tuvo William Branham, que también habló sobre eso. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Eso será ya, por supuesto, en el tiempo de la gran tribulación. Ni lo veremos, porque para eso ya se ha dado el evento de la apretura, que es la pretribulación, y el arrebatamiento de la iglesia, que no todos los cristianos creen, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, hermanos, para entrar a la meditación de la palabra, vamos a entrar a la meditación de la palabra en el libro de Salmos. Amén. Salmos 42, la meditación de la palabra en el libro de Salmos 42. Vamos a tratar un tema muy hermoso, un tema muy interesante, que va a alimentar nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser alimentada día a día. Si hay un tiempo donde el ser humano necesita alimentar más su fe, es en este tiempo. Porque los espíritus de incredulidad han sido soltados, los demonios de incredulidad, las fuerzas de la incredulidad han sido soltadas con más furia en este tiempo final. En otros tiempos la gente creía, y más bien su forma de creer llegaba hasta el fanatismo, y de eso se aprovechaba mucha gente para dominarlos y explotarlos, ¿no? Porque había mucho fanatismo. La gente, si era una persona de una fe profunda en Dios, no tenía duda, tenía más confianza en Dios. Especialmente el hombre de la Edad Media era teocéntrico, era profundamente religioso.
Hoy, en nuestro tiempo, son pocas las personas que tienen una plena confianza en Dios y en su palabra. No extraña que Jesús en el Evangelio, Él deja una pregunta. Señor Jesús dice, cuando retorne el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la palabra de Dios dice, por haberse multiplicado la maldad, o sea, la maldad implica también la incredulidad, la tibieza, el amor de muchos se resfriará. Y si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. O sea, la incredulidad puede tocar a toda persona al tal punto que Dios venga y hiera la tierra con maldición. Más por causa de los escogidos, por un pueblo que Dios ha llamado, porque no es el hombre que busca a Dios, sino Dios que busca al hombre en su amor a sus hijos, a su simiente predestinada, de que por ese pueblo, por esa gente que merece, Dios, ¿no?, acorta el día. Y de alguna manera Dios, al acortar el tiempo, no permite que la corrupción ahogue, que las espinas ahoguen a la buena semilla. Eso tiene que quedar claro para nosotros. Salmo 42. Vamos a leer Salmo 42. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Amén, amén, amén. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Gloria al Señor. Amén, amén. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los amonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Amén. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Que Dios bendiga su santa palabra. Queremos meditar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos ayude, que Dios ilumine este mensaje. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Señor. Ya no podemos tener palabras para expresar nuestro amor, nuestra gratitud por todas tus bendiciones, por habernos dado fe en un tiempo de incredulidad, Padre, para confiar en tus promesas. Porque tú dijiste, bienaventurados los que sin ver creen. Yo te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que aumente su fe, Señor, que nos ayudes a soportar las luchas, las pruebas de esta vida, y que nuestra fe crezca, Señor, a tal punto que podamos tomar todas tus promesas de bendición, de salud, de prosperidad, de paz, de vida y de eternidad, Señor. Señor, si hay en nosotros algo de maldad, de pecado, Señor, te pedimos que borres nuestras iniquidades. No queremos caer en ninguna maldad. Que no permitas en nuestro corazón odio, resentimiento, amargura contra nadie. Que aprendamos de ti ese gran ejemplo cuando tú en la cruz perdonaste a quienes te mataban y pedían tu muerte. Y tú le dices, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Que así sea, Señor, en nuestro corazón, perdonar a todo hombre, y que no haya resentimiento ni raíz de amargura, Señor, y que mantengamos nuestra paz. Gracias, Señor,
Tú eres un Dios santo, misericordioso, piadoso, lento para la ira, pero grande y rico en misericordia. Escucha nuestra súplica, Padre, porque esa es tu promesa, que por la sangre, Señor Jesús, todas nuestras manchas de pecado serán limpiadas por la sangre del Cordero. Que si nuestro pecado es rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Gracias, en el nombre de Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Queremos meditar sobre un tema que predicó el santo profeta, el mensajero de Malaquías 4:5, William Branham, llamado un abismo llamando a otro abismo. Gloria a Dios. Es casi como decir, lo que hacemos nosotros es testificar de algo real, de algo verdadero, de un milagro de Dios a los hombres en este tiempo final, entre el siglo XX y el siglo actual 21 que vivimos. Un mensaje de gracia de Dios. Un mensaje que podríamos decirlo con 3 palabras: justificación, justificado por la fe en el Señor Jesús; santificación, limpiadas nuestras almas de toda mancha por la sangre del Cordero. Amén. Así es. Y el bautismo del Espíritu Santo, que es el sello por el cual el Dios eterno, te sella como una obra completa, como una señal de misericordia, para que la ira de Dios no te toque en el día malo que se acerca. Si nosotros lo comprendemos esto, hermano, y captamos la bendición de Dios, eso es una gran cosa en algún hombre. Ese es el esfuerzo que Dios buscaba traer a la humanidad a través de la voz del 7º ángel. El celo religioso, muchas iglesias evangélicas, cegados por sus dogmas, por sus credos, por su incredulidad, han rechazado a nivel mundial este mensaje de gracia. Y cuando queremos tratar de llegar a la gente, la alejan de nosotros. Blasfeman, satanizan el mensaje, o te condenan, o dicen ligeramente: estos son seguidores de hombres, estos están siguiendo a un hombre, al que llaman su profeta. O en peor torpeza dicen: ya no hay profetas. Bueno, entonces eso hace un daño a la gente, pues. Hace un daño a la gente, porque la gente a veces confía en sus pastores. Entonces, bueno, dice, debe ser así porque mi sacerdote así dice, mi pastor así dice. Y el riesgo que corren es muy grande. Es muy grande el riesgo que corren, porque se pierde la gracia y las bendiciones de Dios. Porque no es un hombre, sino Dios obrando a través de un hombre. San Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No era Pablo, era Cristo en Pablo. Cristo en el apóstol Pedro, Cristo en el apóstol Pablo, Cristo en los apóstoles y los demás que siguieron después de ellos. Cristo en Ireneo, Cristo en el hermano Colombo, ¿no? En Martín, Cristo en Lutero. No era Lutero, era Cristo inspirando a Lutero, la gran reforma de la iglesia. Amén. Cristo en el hermano Wesley. No era Wesley, no era el hombre, era Cristo obrando en el hermano Wesley, con su mensaje que conmovió a Inglaterra de santificación, de la cual salió la denominación los metodistas y otros grupos. ¿Cuántos hombres reformadores hubo? Y era Dios obrando a través de ellos. En todos ellos estaba cumpliendo la voluntad de Dios, ¿verdad?
Amén. Es más fácil para ellos creer que estaba Cristo en Lutero, Cristo en Wesley, pero no pueden ver que Cristo obró en William Branham, que solamente fue un siervo que obedeció la voluntad de Dios. Y lo importante es el mensaje de Dios, la presencia de Cristo. Sí, Señor. Amén. Yo creo que eso es muy importante, hermano, que lo captemos. Hay gente que ha nacido para poder tener esa guía de Dios, para saber cuándo Dios está hablando a través de un hombre. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Correcto. Amén. Y Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Quien a ustedes lo recibe, a mí me recibe. Amén. Quienes a ustedes rechazan, a mí me rechazan. Siempre ha sido así, hermanos. A rechazar al hombre de Dios. Al rechazar, Dios envía un hombre a una generación. El pueblo le da la espalda a ese hombre y le ha dado la espalda a Dios. Un día la gente va a saber que eso ha sido así. Pero cuando la gente sepa eso, ya será demasiado tarde. Entonces, mire, hermano, entrando al tema de un abismo llamado a otro abismo. Siempre hay en el hombre un deseo espiritual. Algunos le llaman la sed metafísica. Siempre hay en el ser humano un anhelo de algo, un anhelo de lo infinito. Siempre en todo hombre hay. El ser humano siempre se ha preguntado sobre por qué existe, cuál es el origen de la vida, de dónde vino todo. Y entonces, bueno, a través de la historia pues se ha producido toda una teoría sobre eso, ¿verdad? Los hombres antiguos, primitivos, el hombre americano, como en todas las culturas primitivas, ¿verdad? Ellos creían que había algo superior, unas fuerzas superiores. Le llamaban dioses. Pero su visión de lo sobrenatural era de que veían a Dios en todas las cosas. O veían a Dios en las fuerzas de la naturaleza. A eso se llamaba panteísmo. Nuestros antepasados, los incas, creían que el sol era el dios. Su culto era un culto solar. ¿No? La diosa, la Pachamama, la madre tierra, la diosa tierra, la madre. El dios sol, las huacas. Pero en ellos había una sed clamando. Había un abismo clamando. Amén, amén. Entonces, ese abismo clamando los llevaba a creer en algo en lo más intrínseco del ser humano. Hay algo dentro del hombre. El hombre ha sido diseñado para adorar. El hombre ha sido diseñado para creer en algo superior. Entonces ellos creían pues que los animales eran dioses. El trueno era un dios. Todo, ¿no? A las fuerzas de la naturaleza llamaban Dios. Muy bien. Ese anhelo que ellos anhelaban, es un anhelo que tenían ellos de adorar algo. Ay Dios, qué hermoso es esto, ¿no? Bueno, por supuesto que Dios tenía un plan para satisfacer el anhelo de la humanidad. Y para satisfacer el anhelo de la humanidad, Dios tenía un plan a través de una nación. Amén. Y esa nación fue Israel. Israel, entre todas las naciones del mundo, tiene el privilegio que Dios le dio a ella. A ella le confió la palabra de Dios.
Por eso se llama a Israel el pueblo escogido de Dios. Y por eso Jesús dijo, la salvación viene de Israel, ¿verdad? Ese fue el plan de Dios, que a través de Israel la luz de la verdad se esparciera a todas las naciones, a todos los gentiles, lo cual se concretiza ya en el mensaje del Evangelio, en la gran comisión que Jesús le da a los discípulos. Pero los hombres siempre habían ese anhelo, ¿verdad? Había una sed en los hombres. Cuando Pablo fue a Grecia, ahí estaban los griegos adorando a todos sus dioses representados en íconos, en imágenes, en estatuas, ¿no? Y ahí estaban ellos. Es hermoso el discurso de Pablo en Atenas, ¿no? El discurso de Pablo, cuando les dice, ustedes son muy religiosos, adoran a muchos dioses, incluso tienen una estatua del Dios no conocido. Hoy, en el fondo, ellos sabían que había un Dios que aún ellos no conocían. Y en ese momento fue el tiempo en que ellos iban a conocer a ese Dios. Pablo le dijo, de ese Dios vengo a hablarles. Gloria al Señor, amén. Entonces, hermanos, siempre hay un abismo clamando a otro abismo. Todo hombre ha sentido eso. Yo creo que usted lo ha sentido. Yo creo que todo hombre ha sentido. Desde que yo era muchacho, desde que yo era un niño, siempre había un clamor. Mi abismo clamaba por el otro abismo. Mi abismo de mi condición de humano finito clamaba por un abismo infinito que es Dios. Siempre había un clamor de mí. Ni la religión, ni las costumbres religiosas, ni los ritos religiosos satisfacían ese clamor de tener una experiencia personal con Cristo, con Dios. Amén. Es el clamor de todo hombre, ¿no? A veces el ser humano pasa por la negación. No hay otro abismo. Yo soy un solo abismo y punto. No hay un Dios. No hay un Dios. Una vez joven fui ateo, dijo, todo es materia. Es que en mis tiempos, a mediados del siglo XX, o casi a final del siglo XX, las corrientes materialistas inundaron toda América, todo pueblo. El intelectualismo materialista, evolucionista, el darwinismo y todas esas cosas enfermaron la mente de los jóvenes. Yo fui uno de las víctimas, que me llevaron pues a negar a Dios. Pero aún ¿cómo puedo decir? El aceptar ese postulado materialista, ateo, no calmó esa sed que había en mi alma. Como dice David en el Salmo que hemos leído, Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios mío. Desde que era niño, desde que tuve uso de razón, yo tenía una sed de un Dios. Amén. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Cómo es? Quisiera hablar con Él. Tengo sed de ti, Señor. El ateísmo no llenó mi vacío que había en mi corazón. Esa sed que Dios pone en el hombre por Dios. Por eso que el ateísmo en mi vida fue algo fugaz. Llegó un momento en que yo dije, no tiene sentido. Porque basta, hermanos, con mirar la naturaleza, con mirar el orden del microcosmos, el orden en el campo zoológico, aún en el campo de la física, desde un átomo, desde un electrón, desde un protón, desde una materia, desde una planta, desde un animal, desde todas sus leyes.
del geotropismo, del fototropismo, del proceso de la fotosíntesis, de todos esos procesos que se dan en el campo de la biología, de los animales, de sus leyes, de sus leyes que siguen ellos, lo lleva al hombre a plantearse algo que es lógico. No, ¿es posible creer que hay un orden casual? Es lógico creer que de la nada y de la pura, es lógico creer que de la causalidad o del caos va a venir la armonía, de las leyes del microcosmo, del macrocosmo. No se puede creer que las cosas han venido de algo que nunca fue creado o de una nada, porque nosotros no creemos así. Nosotros creemos que Dios siempre fue el autoexistente. Amén. Amén. Dios siempre existió. Amén. Es la causa sin causa, es la causa primera, es la causa increada, es la causa principal, y que la materia fue creada por Él. Amén, amén. Todo fue creado por Dios. Hay una creación por las leyes. No se puede admitir una creación sin un creador. Correcto. No se puede admitir un mundo ordenado sin un ordenador. Las mismas leyes de la naturaleza, del microcosmo, del macrocosmo, muestran y prueban que hay una inteligencia superior. Correcto. Y esa inteligencia superior es ese abismo, es el otro abismo por el cual clama nuestro ser. Amén. Amén, amén. Ese es algo hermoso de que nosotros podemos mirarlo, hermanos queridos, y que Dios en su fe nos puede mostrar, ¿no? Dice el profeta, si hay un abismo que llama, hay otro abismo que responde. Correcto, amén. Así es. ¿Eh? Antes que haya algo, tiene que haber otro algo, ¿verdad? Así es, amén. Cuando miramos la naturaleza, Amén, amén. o miramos el orden que Dios ha creado, ¿no? Antes que haya un árbol, antes que haya la raíz de un árbol, tenía que haber una tierra, ¿no es cierto? Claro, pues hermano, Amén. tenía que haber una tierra antes que haya la raíz de un árbol. Antes que haya la aleta de un pez, tenía que haber un agua. A ver. Así es. O sea, hay una ley perfecta en la naturaleza, hay un orden perfecto en la naturaleza. Si hay una necesidad, tiene que haber algo que satisfaga esa necesidad. Si hay una necesidad del hombre de comer, tiene que haber un alimento para el hombre. Todo está relacionado, todo está armonizado. Hay una armonía en el mundo, hermano. Ese es la visión de Dios que nosotros tenemos. Antes que nosotros, si nosotros anhelamos sanidad de Dios, tiene que haber un don de Dios para darnos esa sanidad. Si yo tengo un deseo de ser sanado, tiene que haber un Dios. Si yo llamo a un Dios que me ayude en esta vida, si hay un abismo en mí, tiene que haber otro abismo. Entonces el hombre es un abismo, el alma del hombre es un abismo, y Dios es otro abismo. Ese es el tema de un abismo llamando a otro abismo. Cuando el hombre desde lo más profundo, ¿no?, clama a Dios, tiene que haber algo profundo que responda a tu clamor. Correcto, amén. Todo hombre de fe que va a orar a Dios
Es porque él sabe, tiene la fe que hay otro abismo llamado Dios que responde. Así somos los hombres de fe. Los hombres que no tienen fe, los materialistas, los ateos, se ríen, ¿no? Se ríen. Si se habla de un Dios que hace milagros, ellos se ríen, se burlan. No solamente los materialistas, no solamente los ateos se burlan del milagro. Hay cientos, miles de pastores religiosos, protestantes que no creen en los milagros, evangélicos que niegan el milagro. Gente dogmática, apóstata, que niegan el milagro. Y por eso nosotros queremos hablar, queremos testificar a ustedes, hermanos, a este mundo, de un gran milagro de Dios, que Dios cumplió su promesa. Pero hay que tener fe en la palabra de Dios, hay que tener fe en la Sagrada Escritura. Malaquías 4:5. Ahí está claramente, si yo tengo fe, el capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué dice el capítulo 1? Viene el día ardiente como un horno. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Ya Dios en el pasado ha mostrado al hombre: yo te he creado, yo te he puesto en mi amor, yo soy tu creador, yo te he puesto mis leyes, pero tú te apartas de mi camino, tú te vas por tu propio camino a la maldad, a la apostasía, a hacer lo incorrecto. Pues bien, yo te castigo. Sodoma y Gomorra fue castigado por su abominación, por sus actos contra natura, por su matrimonio homosexual, por su lesbianismo, por todas esas cosas que hoy los estados protegen. Sodoma y Gomorra fue quemado, fuego quemó. Un materialista, un ateo puede decir: tonterías, no pasó eso nunca. O puede llegar a decir: ni siquiera existió Sodoma y Gomorra. Pero bueno, es su derecho de ellos. Pero yo tengo mi derecho a creer, porque yo soy un hombre de fe. Yo tomo a Dios en su palabra. Correcto, sí es. ¿Amén o no? Amén. Noé existió. Sí es, amén. Hay pastores, teólogos que dicen: es un mito, tonterías, que la tierra pasó por un diluvio, que hubo un arca, tonterías. Yo soy un hombre de fe, yo creo eso, de que sí hubo un diluvio. Y el hombre ya sabe lo que fue el castigo de Dios. El castigo de Dios viene, aunque el hombre lo niega, pero Dios lo castiga. Dios tiene muchas formas de castigar al hombre. Puede levantar a un ejército, para ir a una nación y castigarla. Así lo hizo a Israel cuando se portó mal con su Dios. Cuando Israel cayó en las abominaciones, en las idolatrías. Israel cayó en los pecados de injusticia, de explotación de sus hermanos, de ambición desmedido. Todo. Se despojaba al pobre. Los reyes pervertían el derecho y no hacían justicia al pobre, al humilde. Y los ricos explotaban al pueblo de Israel. Y caían en toda maldad, se volvieron carnales, hedonistas como el mundo de hoy. Ya no tenían temor de la ley de Dios, no respetaban las leyes que Dios les había dado para que ellos vivan en paz, en amor, en justicia, en santidad. Y Dios no manda un juicio sin antes advertirlo. Entonces Dios les envió a Jeremías, y Jeremías profetizó. Y cuando un hombre es un profeta, es la boca de Dios y tiene la visión de Dios, pues eso que dice cumple. Sí, Señor, amén. Y se cumplió. Quizás fue mirado como un traidor a su nación. Los generales quizás decían que debilitaba al pueblo. Fue tomado preso, fue llamado falso profeta. Pero en el tiempo se probó que todo lo que Jeremías dijo fue correcto, porque
el ejército de Nabucodonosor fue y los llevó cautivos a Babilonia, y el templo fue destruido, la ciudad fue saqueada, mucha gente sufrió, muchos murieron, otros, mucha gente sufrió por consecuencia de ¿qué? De la desobediencia del rey y de la actitud equivocada como pueblo, como nación. Entonces está probado que Dios levanta hombres para cumplir sus juicios. O hace como en Noé, que las fuerzas de la naturaleza actúan. Viene un niño costero de un momento a otro, que todos tus meteorólogos han estado durmiendo, no se dieron cuenta, o no saben cómo fue. Vino el niño costero que no esperabas y te desbocó, y vino el juicio de Dios en forma de castigo. Entonces un materialista dice, tonterías, fue la fuerza de la naturaleza. Pero ¿quién controla las fuerzas de la naturaleza? ¿Quién es el que controla todo? Es Dios. Sí, Dios controla todo. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Amén. Dios sabe cuántas pulgas hay en un perro. Dios podría pedir que se multiplican las ranas, los piojos, las langostas, y destruir toda la civilización solamente con puras langostas. Ya le mostró en los tiempos de Moisés con las plagas de Egipto. Bueno, entonces llegamos en un mundo donde el ser humano comienza a perder la fe gradualmente. ¿Cómo la humanidad comienza a perder la fe? La humanidad comienza a perder la fe porque la religión se corrompe. Los hombres se aprovechan de la fe para enfanatizar al pueblo y para hacer toda clase de males, como la Inquisición, la intolerancia, el control total de la humanidad, como era el tiempo de la Edad Media. Entonces, cuando la iglesia se convierte en un instrumento de opresión del pueblo, de explotación, de servilismo, como fue en la Edad Media, los hombres comienzan a no creer que haya ni siquiera hasta un Dios. Y los hombres comienzan a razonar, a pensar, y comienza el periodo del desarrollo de las ideas críticas, del pensamiento, del humanismo, del renacimiento. Y termina en la gran revolución francesa, donde surgen pues el pensamiento racional, el ateísmo y todas esas cosas, donde aparece el Estado laico, liberándose de todo ese dominio, de ese clero opresivo que existía en la Edad Media. Y bueno, y la ciencia comienza pues a avanzar, aparecen las teorías de Darwin, las teorías de Sigmund Freud, y aparece también ya un poquito más adelante pues el marxismo, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, las ideas de Marx y todo eso, y la ciencia. Y entonces el hombre, con la filosofía positiva, pone todo su culto, toda su confianza en la ciencia, y niega todo lo que sea de Dios. Eso lo encontramos en el pensamiento incluso de Kant, mucho más en Nietzsche. Un rechazo total al evangelio, al cristianismo. Entonces, todas esas cosas se comienzan a gestar en el mundo occidental. Es un proceso lento, gradual, que se va dando, y tenía que terminar en la apostasía de hoy, que tenía que terminar en la gran crisis de Europa invadido por los musulmanes, que tenía que terminar en todo este resurgimiento del fenómeno de Sodoma y Gomorra en el mundo moderno, los días de Lot que han vuelto proféticamente. Todo es consecuencia del alejamiento del hombre de Dios, de llevar el derecho y la libertad hasta el libertinaje. Bueno, pues entonces es un proceso. Pero mientras este proceso de decadencia avanzaba en la humanidad, porque así estaba la profecía de Mateo 24, mientras este mismo proceso avanzaba, Dios en su misericordia muestra su gracia. Correcto, amén, amén. Y su gracia es Malaquías 4:5. Y la advertencia de Dios: he aquí viene el día ardiente como un horno, todos los malvados serán ceniza. Esa parte no se ha cumplido todavía. La promesa para sus hijos: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, Amén, amén. y sus alas traerá salvación.
Amén. Luego viene el mensaje de gracia. He aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Sí, amén. Para todos aquellos que en su amor, en su corazón han estado clamando por algo. Para todos aquellos que han estado creyendo en la promesa, en la profecía, en las promesas de Dios del tiempo final, pues para esos corazones sedientos, estudiosos de la Biblia, de las profecías, Dios les envió la gracia. Si ustedes me aman, si ustedes me quieren, si ustedes confían en mi Biblia, en mis promesas, pues aquí les doy mi mensaje a través de este hombre. Rechácenlo, es su problema. ¿No? Amén. Pero la humanidad de hoy está cometiendo el mismo error que cometieron en los tiempos de Jesús. Igualito. Porque el mismo Moisés, a quien ellos confiaban y creían, les dijo: Dios levantará un profeta igual que yo. Y el que no crea en ese profeta será desechado. Eso se cumplió en Jesús. Pero igual como cuando se cumplió en Jesús, Dios en su misericordia Jesús envía un mensajero de él. William Branham no ha venido para presentarse como un nuevo Jesús. William Branham no ha venido para presentarse como otro Dios, aunque algunos engañados por el diablo lo han hecho Dios y lo adoran como Dios. Pero ese es el accionar de Satanás para confundir también a la gente. El hermano Branham vino para mostrar el poder de Jesucristo, para predicar un evangelio del tiempo del fin. Ese fue el propósito de Dios. El objetivo central del mensaje de la hora es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Como dice el apóstol Pablo en la promesa de Hebreos 12:8, dijo: Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hermanos, ese fue el plan de Dios. ¿Ve? Mostrar el poder de Dios en una época atea, agnóstica, científica, escéptica. Dios envía a un hombre con una señal sobrenatural, ¿verdad? Por eso la promesa decía: he aquí, Malaquías 4:5, he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así es, amén. Cuando Dios envía a un profeta, no le envía así nomás. No le envía como a este humilde pastor de provincia. Cuando Dios envía a un profeta, lo envía con una señal sobrenatural. Cuando Dios envió a Moisés, lo envió con señales sobrenaturales. Moisés podía meter su mano dentro de dentro de su ropa, a su seno, y salía con lepra. Luego lo volvía a introducir y estaba limpia. Eso es algo sobrenatural. Moisés podía coger su vara y arrojarla delante de Faraón y convertirse en serpiente. Volverla a tomar la vara y se convertía otra vez volvía a coger, la serpiente de la cola y volvía otra vez una vara. Eso es una cosa sobrenatural. Es una señal. Y Dios le envió a este profeta con señales sobrenaturales. ¿Cuál es la señal sobrenatural que Dios le dio al hermano? Eso está verificado, eso está filmado, hay película, hay filmación, está documentado, hay cintas, hay grabación. O sea, no hay excusa para el cristiano, no hay excusa para el religioso de cualquier iglesia, porque ha habido señales sobrenaturales de Dios. Ha habido un mensaje de gracia, un mensaje de justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Ha habido la predicación de un evangelio de poder. Miles de almas por todo el mundo, porque fue el profeta a las naciones, él fue profeta a todos los continentes. Él predicó en América, él predicó en Europa, en África, en Asia, en la India, y en todo se mostró el poder de Dios y el poder sobrenatural de Dios. ¿Hay excusa para las denominaciones? ¿Hay excusa para los apóstatas, para los potentados, para los dueños de los grandes imperios religiosos del mundo, desde los grandes hasta los chicos? No hay ninguna excusa. Por eso de aquí lo que viene es el día de Jehová grande y terrible. Pero hay un mensaje que sacude esta generación. Hay un mensaje que está moviendo y conmoviendo toda la tierra. Por supuesto que está silenciado.
Está silenciado porque Satanás controla la política, Satanás controla la religión, Satanás controla los estados, Satanás controla los medios de comunicación grandes, todo lo controla Satanás. Los espacios en que nosotros nos movemos son muy pequeños, Satanás controla todo. Los libros de historia no registran nada. A pesar que esto ya es historia del siglo XX, no registran nada los libros de historia. Los teólogos evangélicos salen pero a satanizarlo, a denigrarlo, a ponerlo como un demonio, como un diablo. Un día pagarán todo lo que han hecho, por supuesto. Hoy se puede dar el gusto de satanizarlo, desacreditarlo, pero un día cosecharán lo que ellos siembran. Por supuesto. Pero de que Dios estaba en él, Dios estuvo con él. Que Dios obró con él, Dios obró con él. Que lo sobrenatural estaba ahí, estaba ahí. ¿Qué hombre podría decirle a alguien que llega por primera vez a una iglesia: yo a usted no lo conozco, somos completamente desconocidos el uno al otro, pero si Dios me puede revelar, usted va a creer en quién? En Jesucristo, por supuesto. Creer que Él es un siervo de Dios, usted podría creer que esto es algo de Dios, no de otra cosa, no de algo oscuro, demoníaco, es de Dios. ¿Usted puede creer? Usted se llama fulano de tal, nombre completo, vive en tal lugar. Diagnóstico, como un médico que hace un diagnóstico. Un médico, para llegar a saber si una persona tiene algo, te tiene que hacer muchos diagnósticos. Análisis de sangre, análisis de orina, ecografía, radiografías. Y aún así puede equivocarse el médico. Pero él le decía: usted tiene tal cosa, usted tiene un cáncer, usted tiene una hernia, usted tiene un problema en el hígado, un problema en el riñón, usted se ha ido a tal médico. ¿Es así o no es así? Sí, es, amén. Oiga, eso es lo sobrenatural, hermano. Señor, amén, así es. Y encima ya está sanado, Dios lo sana, gloria a Dios. Amén. La gente sanada que recibía por fe, si no dudaba, recibía por fe la sanidad de Dios. Amén, amén. Era mismo Jesucristo. Amén. Jesucristo pelado en carne, escondido, ¿no? Usando la boca de un hombre mortal para manifestar su presencia. Jesucristo visible en la forma del Espíritu Santo. Jesucristo se hizo visible entre nosotros. No es que se va a hacer visible, Jesucristo se ha hecho visible entre nosotros. Amén. Visitó al hombre a través de este ministerio y mostró su gracia y mostró su amor. Y para el hombre que tiene fe, puede seguir recibiendo de Dios todo lo que quiera. ¿Estás enfermo? ¿Crees en Dios? Amén. Sí. Tomas a Dios en su promesa y comienzas a pedir a Dios: por sus llagas he sido sanado, será sanado. Correcto, amén. Sí, Señor, amén. Por supuesto que no quiere decir esto que todos los hombres van a ser sanados, o todos los que están enfermos van a ser sanados. No se trata de eso tampoco, ¿no? Porque ahí viene la burla, pues ahí viene la burla de los religiosos. Ah, bueno, dice, Dios obró en el misterio de William Branham que resucitó muerto. Muy bien, ahí está el cementerio, que vaya. Esa es una burla, es un espíritu diabólico. Es el mismo espíritu que le decía, ¿no?, al Señor Jesús cuando estaba en la cruz, ¿no? ¿Qué decía el diablo metido en esos judíos? Si eres hijo de Dios, pues baja de la cruz. Es un espíritu. Dios conoce, Dios hace su plan. Dios obra en amor, en gracia, en misericordia. Amén, amén. Dios responde. Dios es el abismo profundo, Amén. invisible, que responde al otro abismo, que es el alma del corazón de las personas. Aleluya. De las personas que de corazón lo buscan. Como decía David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará. Somos ovejas de su prado. Amén. Amén. Él es nuestro pastor. Esos pastos delicados es su palabra de vida, es el evangelio de amor, son sus promesas completas desde Génesis a Apocalipsis. Es el pasto de vida, es agua de vida, que es Cristo, la peña de vida que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Correcto, amén. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermanos, es algo hermoso saber lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado todo esto, hermanos, tenemos una gran responsabilidad para con nosotros y para con la gente, testificar al mundo. No cree, no importa, usted dígale.
Porque el Evangelio se predica para testimonio también. Porque nadie va a tener una excusa de que Dios no le dio la oportunidad de creer, de recibir, de confirmar, de verificar. ¿Ve? Todos somos humanos, todos somos seres humanos. William Branham era un hombre humano, tenía errores, se equivocó en muchas cosas como yo me equivoco. Pero cuando el Espíritu lo guiaba, él tenía, así dice el Señor. Entonces el hermano Branham nos enseñó, Dios nos enseñó a través del profeta, para ser más claros, que muchas enfermedades como el cáncer de hoy son demonios. Son demonios. Crecimientos en el cuerpo son demonios. Y que si nosotros le pedimos a Dios en su misericordia y de todo corazón, Dios nos quita, pero tenemos que creerlo, pues. Muchos dicen, sí lo creo, pero lo cree acá. Pero cuando viene acá ya no cree. Muchos perdemos la bendición de Dios porque nosotros, sí, yo te creo, tú me has sanado. Y luego vienen los dolores, otra vez estos dolores, dice, sigo, ya pues tú mismo te quitaste la fe. Es muy peligroso. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén. ¿Cuál es la promesa que Dios ha dado? Es tan simple. Para el que cree, por supuesto, sea protestante, sea católico, sea quien sea, para toda persona que cree, de cualquier iglesia, sea testigo, adventista, lo que sea. ¿Cuál es la promesa? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿No es verdad? El que cree y es bautizado será salvo. Mas el que no creyera será condenado. Señales seguirán a los que creen. Señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre. En mi nombre. Señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces usted tiene fe, pide oración, hermano, ore por mí. Uno hace lo que dice la palabra. Pido a Dios, ruego a Dios porque tú te sanes y pongo tus manos. Y luego tú te vas y dices, pero siento que la enfermedad está en mí. No tienes fe, pues. Porque la palabra dice sanarán. Amén. No te dice de inmediato sanarás. No te dice después de un día sanarás. No te dice después de 2 días sanarás. Lo que dice es que si alguien oró por ti y tú tienes fe, después que oren por ti, tú vas a sanar. Amén. Si sigues creyendo, si crees en Dios, si confías en Dios, quizás puede ser de inmediato, quizás puede ser al segundo día, quizás puede ser a la semana, quizás puede ser al mes, después de 1 año, pero tú vas a sanar si crees en esa promesa. Amén. Todo será conforme a tu fe. Correcto. Pero si tú estás con un montón de dudas, como Pedro, ¿ves? Pedro, a pesar que estaba mirando el prodigio de Dios, que lo estaba haciendo caminar sobre las aguas, aún con eso, medio miró la primera ola que venía, se asustó y se hundió, pues. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de los cristianos, pues. Muchos hijos de Dios, muchos cristianos pierden la sanidad porque se asustan a la primera ola que pasa, ¿verdad? Yo veo sus rostros ustedes cuando les hablo, veo sus reacciones, digo, reconocen que así es, pues, ¿ve? Reconocen que esto nos pasa porque nos falta la fe para tomar a Dios en su palabra, en su promesa y confiar en todas las promesas. Amén. Ya sea en la salud, ya sea en el trabajo, ya sea en la economía. No verá justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan. Amén. Me botan de mi trabajo, legal o ilegal. ¿Cuál es el problema? Dios seguramente lo quiso. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. No verás justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan. Amén. Jehová Jireh, el Dios proveerá. Amén. Correcto. Amén. Yo nunca he visto a Dios abandonarme
en 30 años que he hablado de Él a mis amigos, a mis hermanos. Yo jamás he visto a Dios que me haya abandonado un solo instante. Ay. Dice David decía, aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno. Correcto, amén. Así es. Cuando Dios me llamó a predicar el Evangelio, el año 1987, eran tiempos difíciles para el Perú. Estaba Sendero Luminoso atacando, había tomado toda la selva, y se me ocurrió venir por ese lado, no directamente acá, sino ir por allá conociendo y mirando la marginal, porque decidí dejar Lima. Trabajaba en Lima, renuncié a mi trabajo. Entré por la selva, entré a Tocache, pasé a un lugar que se llama Puerto Pisana, era tierra de nadie. Los senderistas estaban por ahí, grupos armados, narcotraficantes, no veías un solo policía, toda gente armada, con metralletas, era un lugar horrible. Los cadáveres aparecían por el río Guayá, ahí amontonados. Iba en la camioneta, iba con mi primera maleta, que me sorprendí que era el único tonto que iba con una tremenda maleta de casi medio metro. Toda la gente iba con sus talegas de harina nomás. Esa era la maleta, una talega de harina, una talega vacía de harina, así era la maleta de la selva. Yo veo una tremenda maleta. Y un hombre que estaba ahí en el grupo inmediatamente sacó su revólver. Lo miré. Bueno, dije yo, pues si me tocó, hasta aquí llegué, porque ahí te matan hasta por equivocación. Te mataban en ese tiempo por equivocación. Cogió el revólver, movió mi bolsa que estaba ahí, la miró así con su revólver, así, la entreabrió así, y vio mi Biblia. Vio mi Biblia. Cuando llegamos a Puerto Pisana, me dijo, dile, este es Pisana, me dijo. Si alguien te pregunta algo, me dijo, diles que has hablado con Lucho. Gracias, dije. Me dio una contraseña. Me dio una contraseña. Y ahí miré Puerto Pisana. Hombres armados, caminaban para un lado, caminaban para otro lado, se movían por acá, por allá, por allá. Y dije, he llegado a un lugar muy peligroso. Me detuve unos minutos, ya me iba a regresar, dije, mejor me regreso por donde he venido, porque este lugar es un lugar muy peligroso. Era tierra de nadie, ¿no? Subí a un combi, pero que me estaba regresando, le había dicho que si hay otro carro que siga a Juancuy me haga el transbordo. Bueno, me hizo el transbordo y seguí mi viaje. Porque esa es la promesa de Dios, hermanos. Caerán 1000 a tu lado, 10.000 al otro lado, 10.000 acá, más a ti no llegará. Este es un tiempo, hermanos, donde nosotros tenemos que confiar en Dios. Confiar en la misericordia de Dios. Confiar en las promesas de Dios. Este es un tiempo, hermanos, donde necesitamos tener a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón cada día, porque es muy peligroso. Son tiempos muy peligrosos. Son tiempos donde va a haber un gran desorden social, desorden mundial, desorden político. Jesucristo va a venir en medio de un mundo de caos. El rapto va a venir en un tiempo de apretura, donde los grupos se van a polarizar, se van a enfrentar bloques contra bloques. Ya se está viendo en el mundo. Entonces, es un tiempo donde tenemos que aprender a confiar en Dios. No en los hombres, sino solamente confiar en Dios. Si andamos con Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está la promesa. Cójase usted de la promesa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuánta gente he visto que habla mal, blasfeman del mensaje de la hora? Llegan a hablar cosas increíbles del hermano William Branham. Hombres que han predicado este mensaje por años terminan volviéndose unos completos Judas, que dicen que estaba engañado 30 años con este mensaje. Qué horroroso. Para mí nunca estuvieron ni un día.
se equivocaron de lugar, de iglesia, y se equivocaron de mensaje. Porque yo estoy persuadido, yo estoy cierto que este mensaje es de Dios. Amén, amén. Porque a mí me lo ha revelado Dios mismo. A mí mi Dios me lo ha indicado. Puedo decir con la misma convicción que los apóstoles. Ellos lo conocieron a Jesús. Ellos lo tocaron. Ellos lo tocaron ellos a él, ¿no? El apóstol Juan lo tocó, resucitado, lo volvieron a tocar ellos. Sabían que era Jesucristo resucitado. Entonces ellos decían: lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos en lo tocante al verbo de vida. Amén. ¿Quién les iba a decir que no es cierto? ¿No? Después de 2000 años hay gente que se hace un montón. Satanás ataca a la gente en la mente, le dice: ¿y cómo sabes que eso fue así? ¿Y cómo sabes que sucedió? ¿Y cómo sabes que fue así? De repente me insistió. Tantas teorías tejen los hombres, ¿no? Por eso lo que Dios siempre quiso es que nosotros tengamos una plena y absoluta confianza en su palabra de Dios. Amén. Cuando el Señor Jesús dijo: yo he venido a dar testimonio de la verdad, se estaba refiriendo a toda la Sagrada Escritura, a todo lo que los profetas, los salmos hablaban de Él. Y entonces Él vino a dar testimonio. Él vino a sellar con su sangre, con su vida y con su resurrección, que toda la Sagrada Escritura es verdad. Él hizo eso. Y los apóstoles, el apóstol Pablo y los demás que predicaron el Evangelio, llenos del Espíritu Santo, teniendo a Cristo en su corazón, de igual manera testificaron con su sangre, con su vida, que todo lo escrito es verdad, hasta Apocalipsis. Todos testificaron con su muerte, sellaron con su testimonio de las cosas ciertísimas que Dios hizo. Así que no hay ninguna duda en lo que la palabra de Dios es. ¿Ves? Y su novia, su iglesia hoy, se une con Dios cuando se une con su palabra. ¿Ves? La palabra se hace carne en ella. La palabra se hace carne. Jesús, siendo la palabra, se hace carne en nosotros, y nosotros que somos carne nos hacemos palabra al tomar a la palabra y nos unimos en una fusión invisible, haciéndonos con Él uno, y venimos a ser nosotros carne, su carne, huesos, sus huesos de Cristo, porque fuimos sacados del costado del Señor Jesús cuando Él murió en la cruz, porque de su costado salió agua, sangre y espíritu, y nosotros venimos a un nuevo nacimiento por agua, justificación, sangre, santificación, sangre, la sangre del Señor, y espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Eso nos hace los hijos de Dios. Los hijos de Dios llamados para la eternidad. Que no estamos engañados por dogmas, por credos, por hombres, por ninguna cosa, sino solamente tenemos nuestra confianza plena ¿en quién? En el Señor Jesús. Correcto, amén. Hermanos, yo espero que esto quede claro para ustedes, ¿no? Porque Dios ha mostrado una gracia al mundo. Cuando un profeta de Dios vino con señales sobrenaturales, un niño resucitó en México ante miles de testigos. Otro niño resucitó en Finlandia por 1950 delante de miles de testigos. Hasta los rusos fueron testigos, los soldados rusos, y el testimonio de los rusos se transmitió de boca en boca por toda Rusia, mientras los comunistas, mientras los Stalin y todos sus líderes como Khrushchev decían no hay Dios, los soldados en voz baja decían sí hay un Dios. Correcto, amén. Porque nosotros hemos visto a un niño resucitar muerto por un hombre llamado William Branham. Por supuesto que William Branham no lo resucitó, fue Dios, pero vieron el milagro de Dios obrar a través de este hombre. Los de la India
donde están todas esas religiones paganas de la India, vieron ahí el poder de Dios. Cuando un ciego, su vista quemada, el ciego volvió a la vida. Perdón, el ciego, Dios le devolvió la vista, ¿no? Dios le devolvió la vista al ciego. Llegaron todos esos religiosos con el ciego. Con ese ciego lo habían corrido a Billy Graham de la India, al gran predicador Billy Graham lo habían corrido de la India. Pero Dios le mostró una visión al profeta, que ese ciego iba a ser sanado. Y el hermano Branham no dudaba de la visión de Dios. Así que cuando vinieron ellos con ese ciego, les digo, ¿sus dioses no pueden hacerlo? No, dijeron. ¿Y si mi Dios lo hace, tendrán que reconocer que es el verdadero Dios? Sí. Entonces le dijo, por el poder de Jesucristo, yo voy a devolver la vista a este ciego. Amén. Y ustedes tendrán que reconocer que Jesucristo es el Dios verdadero. Amén. Hermano, eso pasó en la India. Igual pasó en África, en muchos sitios. Ese es el mensaje de gracia de hoy. Que el mundo ha rechazado. Que las grandes religiones le han dado a la espalda. Estos grandes ecumenistas no lo creen ni lo reciben. Y son tropiezos para otro que lo quiera recibir. Pero hay un tiempo de gracia, hermano. Y ese tiempo de gracia ya se va cortando. ¿Qué cosa es lo que en resumen predicó el hermano Branham? La justificación. Arrepentidos y bauticen cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el bautismo del Espíritu Santo. Amén. La promesa del bautismo del Espíritu Santo. La santificación. ¿Por qué? No por obras, sino por el puro mérito de la sangre del Señor. Como dice el apóstol Pablo en Hebreos, ¿no? Por un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. El hombre recibe de Dios perfección, santidad, por gracia, no por obras. No queremos decir con esto que no se debe orar, sino que la gracia es una dádiva gratuita de Dios. Tampoco yo creo, como esos predicadores del mismo mensaje, que se vuelven un poco vanidosos y salen diciendo, pues, o diciendo que ellos tienen el gran conocimiento de los misterios, que eso lo hace ellos mejores que otros y que eso los lleva en el arrebatamiento de la iglesia. Son tonterías, yo no creo en eso. Yo creo que el hombre es salvo si cree en Dios y obra, como dice Jesús, el que cree en mí guardará mi palabra. Amén. O sea, justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo, al cual se llega por la obediencia completa a toda la palabra de Dios. Es fundamental, hermanos, que en esta generación perversa, agnóstica, escéptica, atea, hedonista, carnal, sodomita en que vivimos, todavía hay un mensaje de Dios. Amén. Todavía hay un mensaje que el hombre puede ir y investigarlo. Ni siquiera dan el paso, leerlo, buscarlo. Lo mínimo que un hombre hace cuando busca la verdad es, ¿qué es? ¿Cómo es? Voy a ver. No porque otro me diga, sino por lo que yo creo que debo saber. Amén. Eso dice la palabra. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Amén, hermanos. Amén. Si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy tienes la oportunidad, no rechaces al Espíritu, no rechaces la misericordia de Dios, no rechaces la voz de Dios, no rechaces la gracia de Dios que te está hablando, que te está llamando, hermano. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, porque un día la gente buscará y será demasiado tarde. Va a haber un día en que los hombres dirán ciertamente, ¿no? Miren los hombres que lo crucificaron, el soldado que cogió la lanza y le clavó a Jesús en el costado. Pero de repente vino el eclipse, el sol, vino el terremoto y todo eso. Y entonces él dijo, ciertamente este hombre era el Hijo de Dios, pero ya lo había lanzado, ya lo había cruzado, ya lo había atravesado. Ya no había esperanza para él. Pilatos dijo, yo me lavo las manos, pero Pilatos nunca pudo lavarse las manos. Al final se suicidó en Suiza. ¿Ah?
No, hay gente que no puedes. Hay un tiempo donde tú tienes para que tú ordenes tu vida. Este es un tiempo en que todos nosotros, los seres humanos, todos los hombres debemos ordenar nuestra casa, ordenar nuestra vida. Porque en cualquier momento caen los juicios de Dios, hermanos. El Espíritu Santo está que habla hoy a través de profecías. Mujeres, hermanas piadosas de distintas iglesias son tomadas por el Espíritu Santo. El poder de Dios las toma y hablan en profecías. El Espíritu gime y advierte de que la tierra viene un juicio de Dios, un peligro. Y la gente está pensando solamente, como dice la Biblia, que estarán comiendo, bebiendo, gozándose, ¿no? Cocteleros, de cóctel en cóctel, de discoteca en discoteca, de cantina en cantina, de diversión en diversión. Así nos dicen, hasta que el día en que no entró el arca y nadie se salvó. Igual va a pasar a esta generación. Un día la puerta de la gracia y de la misericordia se va a cerrar y todo el que queda afuera, pues ahí quedaste, pues hermano, ahí te quedaste, pues hermano, ahí te quedaste, amigo, vecino. Este es un tiempo donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Bueno, que Dios le bendiga, hermanos.